entrando en esos conceptos. La diferencia entre los algoritmos tradicionales y los algoritmos evolutivos son dinámicos, ¿ya? Y por lo tanto pueden evolucionar con el tiempo. Los algoritmos evolutivos tienen tres características principales, ¿no? Se utilizan, ¿ya? Donde se tiene el objeto optimizar, es decir, queremos maximizar o minimizar algún problema, ¿no? En el que el conjunto de soluciones es malo o no óptimo para generar nuevas, mejores u óptimas soluciones. Orientado al fitness, es decir, que existe un valor de fitness o aptitud, ¿ya? Que vamos a ver, asociado a cada solución individual que se calcula a partir de una función fitness, función de la variación, que existe un valor de fitness o aptitud asociado a cada solución individual que se calcula a partir de una función fitness. Les muestro acá, por ejemplo, este gráfico. En este gráfico quiero presentarles en color azul, ¿ya? Estos se denominan, por ejemplo, máximos locales. Esta función, como podemos ver, presenta varios máximos. Y esto se conoce como los máximos locales, ¿sí? Sin embargo, podemos apreciar, ¿ya? Podemos apreciar que tenemos un máximo global, es decir, el máximo óptimo o el máximo de los máximos, ¿ya? Entonces, los métodos tradicionales, por ejemplo, algunos métodos numéricos como el método del gradiente, etcétera, parten de un punto inicial, ¿sí? Pueden partir, ¿no? Supongamos de un punto por acá, ¿sí? Y en su recorrido, que puede ser hacia la izquierda o a la derecha, puede encontrar algunos de estos dos máximos. Entonces, estos son máximos globales. Dependiendo del punto de inicio, muchos problemas pudieran tener el problema de encontrarse con máximos locales, ¿ya? En cambio, algoritmos genéticos, lo que vamos a ver es de que siempre tiende a encontrar la solución global. En esta figura, eh, los algoritmos genéticos tenderían a encontrar este valor, ¿ya? O el mínimo global. Esa es una ventaja que tienen los algoritmos genéticos, a diferencia de los diferentes métodos numéricos que se utilizan en los problemas de optimización, ¿no? Esta es una principal característica que tienen los algoritmos genéticos. Bueno, se mencionó, ¿no? Esta es las técnicas de búsqueda que pertenecen a los algoritmos evolutivos, ¿ya? Aquí simplemente mostrarles, ¿no? Que ya hace bastantes años atrás, ¿no es cierto? La computación evolutiva está en estudio y en particular algoritmos genéticos, más o menos data de los años 70, ¿ya? No es nuevo, ¿no? Y seguramente ustedes deben conocer, en bastante bibliografía se utilizan muchos problemas de optimización que hoy vamos a ver algunas aplicaciones, ¿ya? Empezamos. Primero, población. Tenemos que definir una población. ¿Ya qué es la población? Es un subconjunto de todas las soluciones posibles. Entonces vamos a entender que la población ya está conformada por individuos. Y cada individuo es una posible solución al problema de optimización planteado, ¿ya? Lo primero que tenemos que definir es, vamos a ver más adelante, es cómo ir generando la población, ¿ya? No se olviden, es un conjunto de posibles soluciones. Entonces acá, por ejemplo, por lo general, para entender, inicialmente trabajamos con números binarios y vamos a ir viendo ya el tema de la representación. Por ejemplo, acá tenemos un conjunto de individuos, ya que serían las posibles soluciones. Cromosoma, que es una de esas soluciones al problema de cuestión, y un cromosoma está formado por genes, ¿no? Un gen va a ser la posición de un elemento de un cromosoma, ¿ya? Y finalmente el alelo, que sería el valor que toma un gen para un cromosoma en particular, ¿ya? ¿Cómo iniciamos? El proceso de selección natural comienza con la selección de los individuos más aptos de una población, ¿sí? Producen descendencia que hereda las características de los padres y que será añadida a la siguiente generación. Por ejemplo, si los padres tienen un mejor estado físico, ¿no es cierto? Sus hijos serán mejores que los padres y tendrán una mejor oportunidad de sobrevivir. Por ejemplo, muchos de ustedes son estudiantes y están desarrollando algunas habilidades, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, podemos mencionar técnicas de investigación, etcétera, ¿no?
Entonces, seguramente esos genes que ustedes, esas habilidades que están desarrollando, la teoría genética indica que van a ser transferidos a los hijos. O sea, en teoría, ¿no es cierto? Nosotros, si, los padres, vamos siempre, ¿no es cierto?, transfiriendo los mejores genes a los hijos. Pero esto no quiere decir, por ejemplo, que su hijo o alguno de sus hijos va a nacer sabiendo cálculo. No, no. No transfiere información, ¿no? Sino transfiere las habilidades, ¿no? Y es así que cada generación, ¿no es cierto?, va mejorando. Lamentablemente también hay algunos genes que nosotros vamos desarrollando, por ejemplo, el tema de la vista, ¿no? Si dos padres utilizan lentes, hay una alta probabilidad de que los hijos también utilicen lentes, ¿no? Eso es el tema genético. Pero la teoría indica, ¿no es cierto?, de que siempre transferimos los mejores genes. Y eso es lo que vamos a ver matemáticamente. ¿Ya? Este proceso continúa iterando y al final una generación con los individuos más aptos será encontrada, ¿no? Eso es lo que queremos encontrar, ¿no? Básicamente un algoritmo genético tiene 5 componentes básicos, ¿ya? Primero tenemos que representar las variables, ¿ya? Hay varias formas, ¿no? Podemos hacer una representación binaria, una representación real, ¿ya?, una representación entera, o simplemente yo vi como teoría que algunos problemas utilizan hexadecimal, ¿ya? Yo utilicé reales binarios enteros, ¿no? Yo tengo experiencia en el uso de esa representación de variables. Entonces, es importante primero definir, ¿ya?, qué tipo de variables vamos a utilizar, enteras, binarias o reales. Y eso está en función al problema de optimización. El procedimiento general. ¿Cuál va a ser el procedimiento para generar mi población inicial? Es decir, generar las primeras soluciones. ¿Sí? Vamos a generar un conjunto de posibles soluciones que satisfagan un conjunto de restricciones. Esto es importante porque depende, ¿no es cierto?, si vamos a utilizar binarios o vamos a utilizar reales, ¿no? O sea, hay diferentes técnicas dependiendo de las variables que utilicemos para generar este conjunto de posibles soluciones, ¿no? Bueno, tenemos la evaluación de la aptitud, es función de evaluación, lo que se denomina el fitness, ¿ya?, que representa el ambiente, es decir, el individuo cómo se adapta a su medio ambiente, siguiendo lo que dijo Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin, ¿no? El que sobrevive es el que mejor se adapta a su medio ambiente, ¿ya? Bueno, y tenemos operadores de evolución, ¿no? La cruz y la mutación. Los operadores de evolución que alteran la composición de los individuos de la población a través de las generaciones, ¿ya? Cada iteración vamos a entender que es una generación, ¿ya? Y finalmente, tenemos que definir algún criterio de terminación, es decir, cuándo finaliza, ¿no es cierto?, el algoritmo, ¿sí? Entonces, hay varias formas. Bueno, una de las más utilizadas es indicar, por ejemplo, una determinada cantidad de generaciones. También se utiliza, ¿no es cierto?, cuando menor a una tolerancia definida, ¿no? Si alguno de ustedes ya tiene experiencia, por ejemplo, en el análisis de flujos de carga en sistemas de potencia, los métodos de Newton-Raphson y Gauss-Seidel, métodos numéricos, ¿no es cierto?, finalizan cuando se cumple una determinada tolerancia, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? En mi caso, yo utilizo ambos ya para distintos problemas, una tolerancia o una cantidad de generación. Eso uno lo va decidiendo en función a la experiencia y al problema, ¿no? Básicamente lo que queremos representar es reproducir matemáticamente, ¿no es cierto?, el proceso natural. Los individuos nacen, crecen, se reproducen, ¿no es cierto?, y mueren, ¿ya? Entonces vamos a ver el primero, ¿no? La representación. Como les decía, por ejemplo, podemos elegir a representar en valores reales, ¿no es cierto? Cuando la solución que se busca es de este tipo, por ejemplo, ¿no ve? Cuando queremos encontrar, por ejemplo, las potencias generadas, ¿ya? En algún caso necesitamos encontrar los números enteros, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos métodos bueno, problemas de programación no lineal, por ejemplo, ¿no? Y binarios, ¿no?
Casi esto se utiliza para cualquier tipo de representación y es recomendable, ¿no es cierto?, cuando uno está iniciando, hacer la representación de las variables con números binarios para entender un poco, ¿no es cierto?, en más detalle, ¿ya? Todo el concepto del tema de la evolución, etcétera. Por ejemplo, ¿no es cierto?, estoy recurriendo a algunas herramientas del MATLAB, ¿ya? Por ejemplo, este número, ¿no es cierto? Este individuo puede estar formado por dos valores, ¿ya? Los cuatro primeros dígitos corresponden a una solución, por ejemplo, y los cuatro siguientes dígitos corresponden a otra solución, ¿ya? Y fíjense, lo que hacemos es, digamos, convertir este valor binario a decimal y si queremos obtener la representación real, supongamos que tenemos estas soluciones, por lo general se divide ya entre múltiplos de 2. Puede ser el 2, 8, 16, 64, 128, ¿no? Dependiendo del tamaño de genes en este caso, ¿ya? Estamos tomando un pequeño ejemplo de 4 genes para cada solución, ¿no? Y tenemos cuál sería su representación si queremos obtener de forma real. Esta es una forma. Como les digo, depende del valor que ustedes adopten, ¿no? Y la segunda solución, ¿ya? La segunda variable en este caso, ¿no? De este individuo. Y este sería el valor en entero, si queremos representarlo en entero, ¿no? En total. Pero lo estamos dividiendo en dos variables y lo estamos dividiendo en 64 para mostrarles un ejemplo de cómo podemos convertir, ¿no es cierto?, una representación binaria a valores reales, ¿ya? A soluciones reales. Una vez que hemos definido la representación, debemos definir cómo vamos a generar la población inicial. Por lo general, bueno, me refiero al software MATLAB, Python, ¿no? Que más utilizo para el tema de algoritmos genéticos. Ustedes saben que tienen su propio generador de números en forma aleatoria, ¿no? Esto es para el MATLAB, por ejemplo, ¿no? Generamos en forma aleatoria. Lo que se debe intentar es tratar siempre de mantener la aleatoriedad, ¿ya? Por eso elegimos o trabajamos con el generador randómico de números aleatorios, ¿ya? Entonces, esta es una forma, ¿no? De si queremos generar en forma randómica, por ejemplo, números binarios, ¿ya? Por ejemplo, ¿no es cierto? Si vamos a generar una población de 100 individuos, estamos indicando que vamos a generar 100 posibles soluciones, ¿ya? Vamos a ir aclarando un poco más con algunos ejemplos. Y lo que les decía, ¿no? Tenemos que buscar siempre ¿ya? De conservar lo aleatorio, ¿ya? Eh, generar posibles soluciones de la forma aleatoria, ¿ya? Una vez que hemos definido ya, hemos generado nuestra población inicial, podemos pasar ya a evaluar. Y eso tenemos función fitness, ¿no? En este paso, el algoritmo debe ser capaz de determinar qué es lo que hace que una solución sea más adecuada que otra solución. Por ejemplo, ¿no? Si estamos buscando minimizar algún costo, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué sería conveniente, digamos, para el fitness? Sería que podamos ordenar de menor a mayor, ¿ya? Y todas aquellas soluciones que tienen menor costo, podemos asumir que son las mejores soluciones. Claro que estas tienen que cumplir las conjuntos de restricciones del problema. Esa, por ejemplo, es por lo general que yo utilicé con bastante éxito como función fitness, ¿ya? Como la evaluación de la aptitud. Es decir, aquellos que se acercan más al costo mínimo, ¿no es cierto?, que están más cerca, serían las mejores soluciones. ¿No es cierto? El objetivo de la función es evaluar la viabilidad genética de las soluciones dentro de la población, colocando aquellos con los rasgos genéticos más viables, favorables y superiores a la cabeza de la lista. Lo que les comentaba, ¿no? Si estoy buscando una minimización, puede ser de costos o de pérdidas, por ejemplo. Quiero minimizar pérdidas, vamos a situar, ¿no es cierto?, en la cabeza los que tienen menor pérdidas, ¿no? Que cumplen el conjunto de restricciones, ¿ya? Para las diferentes tareas, la función fines se somete a ligeras modificaciones. Sin embargo, en esencia, su función principal es diferenciar en la población que separa a los individuos más aptos respecto de los menos aptos. Es decir, aquellos individuos que se han adaptado mejor a su medio ambiente, ¿ya?
Tenemos luego otro operador que es la selección. Durante cada generación sucesiva, una proporción de la población existente es seleccionada para concebir una nueva generación. Ya indicamos que en el proceso, ¿no es cierto?, de evolución que tenemos, los padres, ¿no es cierto?, para generar hijos. Entonces, acá lo que plantea es que se debe seleccionar, ¿ya?, aquellos padres que nos puedan generar, es decir, aquellas soluciones que nos puedan generar mejores soluciones. Esa es la idea de la selección, ¿ya? Entonces, hay bastantes métodos, y los más populares podemos mencionar, ¿no es cierto?, la selección de las ruedas de ruleta, la selección de torneos, ¿ya? Es para seleccionar aquellos padres que van a generar nuevos hijos, ¿ya? Para eso es. Y el que, bueno, yo he utilizado con bastante frecuencia es ranking. Es decir, he seleccionado siempre aquellos padres que presentan mejores soluciones, ¿ya? Entonces, estas son algunas, ¿no? Algunas de las formas de realizar esa selección, ¿ya? Existen muchas más, por supuesto. El operador cruce. Este operador, ¿no es cierto?, lo que pretende es imitar el proceso de reproducción de los hijos, pero en forma matemática, ¿ya? Les decíamos, ¿no ve? Tenemos dos padres y en teoría esos dos padres siempre van a heredar los mejores genes a los hijos, ¿no? ¿Y cómo hacemos matemáticamente? Tenemos aquellos padres, elegimos, como ya decíamos, por métodos ranking, aquellos que están más cerca de la solución o que presentan, por ejemplo, menores pérdidas, ¿no? Si estamos optimizando las pérdidas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, para entender, por eso les decía, es recomendable, si uno está iniciando en este tema de algoritmos genéticos, introducir el tema del análisis con números binarios, ¿ya? Por ejemplo, fíjense, en este caso, vamos a hacer cruce monopunto, significa que vamos a tener un solo punto para transferir los genes. Tenemos dos padres, entonces parte de los genes del padre A van a ser transferidos al hijo 1 y parte de los genes del padre B van a ser transferidos al hijo 1 y así sucesivamente. Acá tenemos, ¿no? Fíjense, podemos transferir, ¿no? Por eso decíamos monopunto. Hacemos un corte, ¿no es cierto? Y transferimos algunos genes del padre A al hijo 1 y al hijo 2. Y lo propio hacemos con el padre B, ¿no? Fíjense, matemáticamente, ¿no? ¿Y qué hemos hecho? Tenemos dos padres y hemos generado dos hijos que tienen diferente solución. En teoría son mejores soluciones, ¿ya? Este es el primer operador cruce. El segundo operador es la mutación, ¿sí? Después de la selección y el cruce, ¿no es cierto? Ahora se tiene una nueva población llena de individuos, ¿no? Ya hemos vuelto a utilizar el operador fitness, ¿no? Algunos se copian directamente y otros se producen por el cruce, ¿no es cierto?, a través de los padres. Para asegurar que todos los individuos no son todos exactamente iguales, se permite una pequeña posibilidad de mutación. ¿Qué es la mutación? Que es la modificación de un gen. Basta que se modifique un gen, ya se tiene otro individuo, ¿no? Por ejemplo, vamos a modificar, ¿no es cierto? Tenemos el tercer gen. Como estamos trabajando con números binarios, la modificación de este gen, ¿cuál sería? Cambiar a cero. No, por eso les decía, es más entendible si iniciamos este estudio con números binarios, ¿no? Ahí se ha podido ver, por ejemplo, el operador cruce y ahora vemos cómo funcionaría el operador mutación, ¿no? Y en esencia, ¿qué hemos hecho? Hemos cambiado, ¿no es cierto?, el valor del individuo, ¿no? Basta que se modifique un gen, ya se tiene otro individuo, ya se tiene otra solución, ¿ya? Bueno, y cuando terminamos, ¿no es cierto? Habíamos indicado que podría ser cuando se cumple algún criterio, ¿no? De, por ejemplo, la tolerancia, ¿no? O cuando una solución que satisface criterios mínimos. He utilizado hasta que se alcance una condición de terminación y también utilicé el número fijo de generaciones alcanzadas. Esto lo utilizo cuando el problema, por ejemplo, tarda bastante, ¿ya? Les voy a mostrar en una de las aplicaciones, las últimas investigaciones que realizamos, tarda 38, 39 segundos, ¿ya? A una inspección manual, ¿ya? Entonces,
en función de la experiencia va determinando, ¿no? Para cada problema, cuál es la terminación recomendada, ¿ya? Del algoritmo. Bien, esta es la pequeña introducción, ¿no es cierto? El proceso básico de un algoritmo genético, ¿cuál es? ¿No es cierto? Como ya decíamos, debe iniciarse con una población inicial, ¿no? Previamente, claro, tengo que definir qué tipo de variables vamos a utilizar. Vamos a definir una población inicial que seguramente, ¿no es cierto? La población inicial, nuevamente reitero, es un, es un conjunto de posibles soluciones que satisfacen un conjunto de restricciones, ¿no? Y lo importante, ¿no? Lo aleatorio. Tenemos que conservar lo aleatorio, ¿ya? Luego, usando la función de evaluación, los padres son seleccionados para concebir hijos, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Una vez que hemos generado la población inicial, ahora debemos ir, ¿no es cierto? En cada generación debemos ir creando los hijos, ¿no? Y luego seleccionando de ahí los más aptos. Finalmente, los hijos generados reemplazan a los individuos existentes en la población y el proceso se repite, ¿no? Así es como los algoritmos genéticos imitan a la evolución humana, ¿ya? Esto se denomina el flujo genético, ¿no? Bueno, algunas consideraciones. Tiene la habilidad, ya si utilizamos esta técnica, de trabajar con muchos parámetros simultáneamente, lo cual permite explorar muchas soluciones, ¿ya? Trabaja con varias funciones objetivo, multiobjetivo. Por ejemplo, ¿no es cierto? Si quisiéramos ver, por ejemplo, las pérdidas mínimas en una red, ¿eh? Voy a minimizar las pérdidas, pero además tengo que minimizar los costos de inversión, ¿sí? Si uno invierte más, seguramente va a tener menos pérdidas, pero hay un límite también para las inversiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos son dos objetivos, ¿no? Busco minimizar los costos de inversión y además busco minimizar las pérdidas. Entonces, esos dos objetivos se los puede considerar y tenemos las funciones multiobjetivo. ¿Ya? Es interesante, ¿no? Se puede introducir muchos más objetivos, ¿no es cierto? 3 objetivos. Yo trabajé hasta 2 objetivos, pero vi que algunas personas trabajan con 3 o 4 objetivos a la vez. ¿Ya? Lo que decíamos es tendencia a encontrar los valores mínimos o máximos globales. Es una característica muy importante que tienen los algoritmos genéticos, ¿ya? Los cromosomas provienen de los padres. El material genético de ambos se cruza con la selección natural, ¿no? De ciertos atributos y la mutación de otros. O sea, siempre lo que decíamos, ¿no? Se transfiere, la teoría genética indica, el mejor material genético. ¿Ya? No es adecuado para todos los problemas, en especial los problemas que no son complejos, ¿ya? Por ejemplo, de una función sencilla queremos encontrar, ¿no es cierto? El cero, por ejemplo, ¿no? El valor del módulo fines se calcula repetidamente, ¿no? En que tenemos que evaluar constantemente a los individuos, ¿no? Lo que puede resultar costoso sobre todo para algunos problemas. Costoso se refiere a que el tiempo, ¿no es cierto? Yo he tropezado con problemas que demandaban más de 100 segundos, por ejemplo, ¿sí? ¿No? Entonces tenemos que ver también si realmente, ¿no? Hay algunos problemas que no conviene aplicar, ¿no? Bien, esa sí da la introducción, ¿ya? A temas, a conceptos de algoritmos genéticos. Seguramente van a haber dudas, ¿no? Pero lo bueno ahora es de que se tiene mucha información, ¿cierto? Que se puede disponer en las redes sociales, en Internet, etcétera. Pero lo importante era tal vez conocer un poco, ¿no es cierto?, esta introducción, para ir sobre esta, ir, ¿no?, profundizando con la bibliografía. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. El primer ejemplo que vemos es flujos de carga en sistemas eléctricos de potencia, ¿ya? La idea acá, por ejemplo, no es que este método que hemos desarrollado con algoritmos genéticos pueda reemplazar a los métodos actuales, ¿no? Que están muy bien probados y testeados, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a Newton-Raphson, Gauss e Idel, están bastante probados. Sin embargo, ustedes saben, por ejemplo, si se tiene una red radial o si nuestra matriz, ustedes saben que calculamos el jacobiano, una matriz jacobiana cuando utilizamos Newton-Raphson.
Si esa matriz tiene muchos ceros, ¿no es cierto? Eh, ahí no encuentra la solución, por ejemplo. No significa que el sistema eléctrico no esté operando. Es que el modelo matemático para esas condiciones particulares no funciona. ¿Sí? Y eso por lo general ocurre, ¿no es cierto? Cuando estamos, por ejemplo, si analizamos estabilidad de tensión, cuando estamos cerca de los límites de estabilidad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esta es una propuesta, ¿sí? De poder, en esos casos, ¿no es cierto?, de poder encontrar la solución. ¿Ya? Eh, Flujos de carga se utiliza en problemas de optimización, ¿no es cierto? Por ejemplo, despacho económico de carga, minimización de pérdidas de energía, ¿no? Se utiliza flujos de carga, ¿no? Los resultados de cálculo cuando utilizamos flujos de carga en estos problemas, por ejemplo, la complejidad, si utilizamos los métodos tradicionales, crece. Con algoritmos genéticos no. Ya les decía, ¿no? Tenemos los métodos de solución clásicos. No pretendes reemplazar, ¿no? Sino ser una alternativa para algunos casos, ¿no? Y ser herramientas más bien que uno pueda acudir, ¿no? ¿Cuál fue el problema de investigación? Es solución mediante el uso de técnicas tradicionales. O sea, mediante técnicas tradicionales, les decía, ¿no? Hay falta de convergencia en algunos puntos específicos de la operación, ¿no? Y bueno, tenemos esos problemas cuando tenemos configuración radial, ¿ya? Objetivos, cálculo de flujos de carga mediante el uso de algoritmos genéticos, ¿no? Y una función objetivo. La justificación es que hay un crecimiento de la complejidad en los problemas de optimización, ¿no? Por ejemplo, si necesito ver despacho económico, necesito ver también el tema de reactivo, el tema de la capacidad de transporte, ¿no? Y así va creciendo la complejidad, ¿no? Entonces, cuando utilizamos, por ejemplo, estos métodos, Gauss-Seidel, Newton-Raphson, va creciendo en ¿no? En complejidad, ¿ya? ¿Cuál es la hipótesis sobre la cual nos hemos basado? Y para mí ha sido bastante interesante, que me ha llevado tiempo, y comentarles en esta parte, ¿no? De que el tema de poder resolver flujos de carga con algoritmos genéticos no es nuevo, ¿no? Incluso algunos compañeros de ustedes, debe ser de hace unos 10 años, ¿no? Que encontré algunos artículos que hicieron algún tipo de desarrollo, ¿ya? Creo que lo hicieron en el Dixile, ¿no? Programación. Pero, ¿no es cierto? Habían logrado resolver sistemas de hasta 4, 5, 6, 8 barras, creo, ¿ya? Traté de contactarme, pero, ¿no es cierto? Seguramente por el tiempo, la distancia, no lo pudimos. Pero les comento, ¿no? De que pude encontrar artículos de ahí, ¿no? De la universidad, de algunos estudiantes de hace 10 años, ¿ya? ¿Cuál es la hipótesis sobre las cuales se basa este trabajo? La naturaleza siempre está minimizando recursos en todos los procesos de conversión de energía en forma general, ¿no es cierto? Y tenemos varios ejemplos en los cuales la naturaleza siempre optimiza. Por ejemplo, hay una teoría, ¿no es cierto? El tema de las hormigas, ¿no ve? Siempre encuentran el camino óptimo para trasladar comida, ¿no? Pues eso es la naturaleza, ¿no? Otro ejemplo que tenemos, tal vez han escuchado ustedes, cuando algún material se enfría repentinamente, lo hace de forma óptima, ¿ya? Y a la parte central que nos interesa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la hipótesis? Que el flujo de energía en un sistema eléctrico de potencia, desde los nodos de generación hacia los nodos de consumo, es realizado minimizando las pérdidas de energía eléctrica en su recorrido, ¿no? De alguna forma, ¿no es cierto? Trabajamos con esto todos los días, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, por dónde circula la corriente, por donde existe menos oposición. ¿Por dónde circula el caudal de agua? Por donde existe menos oposición, ¿no? Entonces podemos ver que la naturaleza siempre está optimizando y hemos basado nuestra hipótesis en ese principio, ¿no? En esa hipótesis que tenemos, ¿ya? Entonces, para poder trabajar, para poder analizar los flujos de carga como un problema de optimización, tenemos que tener una función objetivo, que lo vamos a ver a continuación. Y en este caso, se ha podido identificar que son las pérdidas, ¿ya? Las pérdidas de energía. Entonces, este ha sido el tema central, ¿no? Que nos ha llevado
un buen tiempo, ¿no es cierto?, en poder, ¿ya?, deducir esta hipótesis, ¿no? Bueno, acá un pequeño, pequeños recordatorios, resumen, ¿no es cierto?, de los sistemas eléctricos de potencia, ¿no? ¿Qué es un sistema eléctrico de potencia? Conjunto de centrales generadoras, de líneas de transmisión, de sistemas de distribución interconectadas entre sí, con el propósito del suministro de energía eléctrica a los consumidores finales, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito de un sistema eléctrico de potencia? Brindar el suministro de energía eléctrica a los consumidores finales, con una determinada calidad de servicio a costo mínimo, ¿no? Por lo menos eso es un resumen, ¿no? Perdón. Les presento el caso de Bolivia. En Bolivia tenemos generación, transmisión, distribución y consumidores no regulados. Argentina, por ejemplo, tiene la figura del comercializador. Creo que en Perú también tiene la figura del comercializador, ¿no? No estoy muy seguro. Estoy hablando de memoria. ¿Ya? Esto es recordando simplemente, ¿no es cierto?, que tenemos tres tipos de barra, PQ, PV, slack, y estos son los parámetros eléctricos, ¿no? Nodo es el punto barra de un sistema eléctrico destinado a la entrega y o recepción de electricidad, ¿ya? Este es un recordatorio simplemente, ¿no? ¿Qué tipos de barras utilizamos? Un flujo de carga, ¿no es cierto?, es un balance de energía en un instante de tiempo, ¿no ve? Hacemos un balance de potencias, ¿no? Pero siempre es el balance que tiene que cumplirse, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del flujo eléctrico, del flujo de carga? Es poder determinar los parámetros eléctricos del sistema, ¿no? ¿Y cuáles son esos parámetros? Tensión, corriente, y a partir de eso, potencia, ¿no? Pérdidas, estado de carga, etcétera, etcétera, ¿no? Y como ya veíamos, los métodos de solución tradicionales que son muy robustos, funcionan bastante bien, Newton, Raphson, Gauss-Seidel, ¿no? Cada uno tiene sus propias derivaciones luego, ¿no? Ya decíamos, ¿no? El flujo de energía en un sistema eléctrico de potencia, desde los nodos de generación hacia los nodos de consumo, es realizado minimizando las pérdidas de energía eléctrica en su recorrido. Por lo tanto, hemos planteado la función objetivo como las pérdidas, ¿ya? Restricciones que tiene que cumplirse el balance energético, ¿no es cierto? Generación es igual a demanda más pérdidas, ¿no? Y algunas restricciones operativas, ¿no? Que la tensión tiene que estar, ¿no es cierto?, entre un mínimo y un máximo, o podemos decir igual el ángulo de la tensión, y la potencia también, ¿no? La potencia en los generadores se encuentra entre un mínimo y un máximo, ¿ya? Entonces, estas han sido las restricciones operativas y esta es la función objetivo que se ha planteado. Se ha modificado, acá tenemos la función objetivo, que son las pérdidas, ¿no? Y acá, después vamos a ver, se han incluido algunos pesos, ¿ya? A ver, esto es para, en algún caso, ¿ya? Eh, se utilizan estas técnicas para reducir la cantidad de iteraciones o para reducir el tiempo de convergencia, ¿ya? En este caso, ¿qué es DS? ¿Ya? DS es, fíjense, la diferencia de la potencia, ¿no?, inyectada menos, este balance se realiza en cada nodo, menos la potencia generada, menos la demanda, ¿ya? La potencia inyectada en cada nodo debería ser cero, ¿sí? Y es lo que estamos introduciendo acá, ¿sí? Le estamos sumando un cero, ¿no? No altera nuestra función objetivo. Y lo propio hacemos, fíjense, esta diferencia. Esta diferencia de pérdidas calculamos en cada elemento, ¿sí? En líneas, transformadores, ¿no? Y estas pérdidas calculamos como la diferencia entre la generación menos la demanda, ¿sí? En teoría, estos dos valores de pérdidas son iguales, por lo tanto es cero, ¿no? Le estamos sumando otro cero a nuestra función objetivo, ¿ya? Y luego una función de penalización, que vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Hay que penalizar algunas soluciones, ¿ya? Entonces, eso básicamente, ¿no? Se mantiene la función objetivo con, ¿no?, que asegurarnos el cumplimiento de la sumatoria de la potencia inyectada en cada nodo y la diferencia de pérdidas calculadas, ¿no es cierto?, en cada elemento y calculadas como la diferencia entre la generación menos la demanda, ¿ya? Estos valores de peso, por lo general,
Pueden tomar valores de 0, 1, 1, 10, 100, 1000, dependiendo, ¿ya? Dependiendo del problema. Entonces, con estas consideraciones, ¿sí? La representación que se ha realizado, eh, el, el- el objetivo es encontrar las tensiones en todos los nodos. Y es lo que también realizamos con Newton-Raphson, Gauss-Seidel, ¿no? Entonces, la representación va a ser de valores reales, ¿ya? El módulo de las tensiones y el ángulo de las tensiones. Entonces, para cuando trabajamos con valores reales, esta es una forma, ¿ya?, de generar la población inicial. Fíjense, el valor mínimo, por ejemplo, para las tensiones, más un valor aleatorio que varía entre 0 y 1, ¿sí? Esto varía entre 0 y 1, la diferencia entre el máximo y el mínimo, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué hacemos? Generamos un conjunto de soluciones que siempre se van a encontrar entre el máximo y el mínimo, pero estamos introduciendo el término aleatorio. Y lo propio hacemos para, ¿no es cierto?, para el ángulo, ¿no? Entonces, estos dos valores, les decía, son que varían entre 0 y 1. Matemáticamente, fíjense, vamos generando las primeras soluciones que cumplen, que se encuentren dentro del máximo y el mínimo, ¿ya? Y además, hemos calculado, ¿ya?, una restricción adicional, que las pérdidas tienen que ser mayores a 0, ¿sí? Aunque no crean, ¿no? Y cuando hemos ido calculando, nos daban pérdidas negativas, y eso no existe, ¿no? Entonces, además hemos garantizado que estas soluciones aleatorias que vamos encontrando deben cumplir inicialmente que las pérdidas ya calculadas del sistema sean mayores a 0, ¿ya? Y para el operador genético cruce, es decir, para ir generando los hijos, hemos utilizado lo que se denomina el cruce de Wright. Este es un operador que tiene, que, bueno, por lo menos particularmente tiene buenos resultados en varios ejemplos de optimización. Decíamos, ¿no? Vamos a seleccionar dos padres, ¿no ve? A y B. Por lo general utilizamos el método ranking en la selección, que es seleccionar aquellas soluciones que se encuentran, bueno, que en este caso representen pérdidas mínimas, ¿ya? Y a partir de eso generamos tres hijos, ¿sí? Lo particular, ¿no es cierto? Fíjense, parte del padre A, acá está, multiplicado por este operador alfa, que varía entre 0 y 1. Este alfa también es aleatorio, ¿no es cierto? En cada iteración, en cada cálculo, varía, ¿no? Generado aleatoriamente. Más parte del padre B va a ser el hijo C. Es lo que hacen, ¿no? Con este valor aleatorio lo que hacemos es tomar parte del padre A más parte del padre B para generar los hijos B, C y D, ¿ya? Y esta es su forma matemática, ¿ya? Y algo que pues, les comentaba, ¿no? Por eso encontré un artículo, ¿no? Les decía ahí, justamente de la universidad, y vi que hacían un ajuste de tensiones. Esto era para sintonizar, ¿ya? Para afinar los valores calculados, ¿ya? Y utilizaban a través de esta fórmula. Entonces sí, me ha resultado, ayudado bastante, sobre todo a reducir la cantidad de iteraciones o generaciones, ¿ya? Por lo general, ¿sí? Se necesita diversificar la población. ¿Qué significa matemáticamente? Que debemos generar, en cada generación, por lo general se recomienda un 10 o un 20% de la población sea refrescada. ¿Qué significa esto? Que volvemos a generar el 20% del tamaño de la población de nuevas soluciones y reemplazamos, ¿ya?, por las peores soluciones. Por ejemplo, si tenemos una población de 100 individuos, 100 soluciones, vamos a generar 20 nuevas soluciones en cada iteración, ¿sí? Y esas 20 van a ir a reemplazar a las 20 peores soluciones, ¿no? Eso, en términos genéticos, es refrescar la población, ¿ya? Bueno, y en este caso se ha utilizado el criterio de determinación cuando se cumple esa tolerancia, ¿no ve? En teoría, hemos calculado por un método las pérdidas,
Y por diferencia, las pérdidas tienen que ser iguales. En teoría debía ser cero. Como sabemos que numéricamente no se puede dar, entonces hemos fijado que el absoluto, ¿no es cierto?, de esta diferencia sea menor a una tolerancia. Por lo general ha sido 1 por 10 a la menos 6, a la menos 7, ¿no? Ese ha sido el criterio de determinación en este caso, ¿ya? El flujo genético, ¿no es cierto? Este es lo principal, ¿no es cierto? El criterio de determinación. Cuando se cumpla, finaliza, cuando no, hace todo el proceso del flujo genético que hemos mencionado. ¿Ya? Bien, voy a cambiar un momentito de pantalla. Me avisan si se ve. Se ve el MATLAB, ¿no? Sí se ve, ingeniero. Ya. Entonces acá les muestro cuál ha sido el trabajo. ¿Ya? Entonces acá tenemos varias redes, ¿no? Hemos trabajado con 114, con unas redes, ¿ya? Por ejemplo, tenemos una red, un sistema de 5 nodos. El tamaño de la población, podemos decir 200 individuos, 200 posibles soluciones, y la cantidad de iteraciones o generaciones, 100, por ejemplo. ¿Ya? Voy a ejecutar, ya, ahí está, ¿no? Fíjense, acá están las dos pérdidas que les comentaba. Las pérdidas calculadas, ¿no es cierto?, en cada elemento y las pérdidas calculadas como diferencia de generación menos demanda, ¿no es cierto? En teoría, ambas deben ser iguales. Siempre van a presentar ligeras diferencias, ¿no? Si uno va subiendo la cantidad de generaciones, fíjense, ¿no?, cómo va mejorando los resultados. Y acá está el tiempo. En estos sistemas pequeños no influye mucho el tiempo, ¿no? Gauss-Seidel creo que hace en 0.1 segundos, creo, ¿no? O, perdón, Newton-Raphson, ¿no? Sobre todo pude comparar con el Southwell-Dick-Silent, ¿no? Que ustedes también lo utilizan bastante en Perú, ¿no? Porque en Perú también el sistema eléctrico nacional está en el Southwell-Dick-Silent, ¿no? Acá, por ejemplo, les muestro el segundo ejemplito. Tenemos el de 14 barras de la IEE. Hemos trabajado con estos valores, ¿no? Acá ya necesitaríamos subir nuestra cantidad del tamaño de población y tamaño de generaciones, ¿ya? Y ahí está, ¿no? Y lo importante es ver esa diferencia, ¿ya? Por ambos métodos, fíjense, ¿no es cierto? Las pérdidas casi son iguales, ¿no? Y esta gráfica que se presenta acá, ¿ya?, es el comportamiento de las pérdidas, ¿no? Cómo van bajando las pérdidas cuando van pasando las generaciones, ¿no? Hasta que ya, ¿no? De repente no era necesario 600 generaciones, porque fíjense, ¿no? He encontrado bueno, solución. Aquí indicar, ¿no?, que los algoritmos genéticos no encuentran valores exactos, sino precisos, ¿no? Precisos que están muy cercanos al valor exacto, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es el primer trabajo que se hizo, ¿no?, de poder aplicar algoritmos genéticos para flujos de carga. En el segundo trabajo, no sé cómo vamos de tiempo. ¿No? Uy, creo que ya estamos un poco. ¿Cuánto tiempo más dispondríamos? Creo que ya estamos con el tiempo. Sí, ingeniero, en sí se había planteado para 1 hora, pero si usted tiene disponibilidad, tal vez lo podríamos alargar un poquito. Ya, no vamos a tomarnos mucho. También lo hemos aplicado a control PID. ¿Ya? Un controlador o regulador PID es un dispositivo de control que permite controlar, ¿no es cierto?, un sistema de enlaces cerrado para que alcance el estado de salida deseado. ¿Ya? Tradicionalmente hay dos métodos, ¿no es cierto?, de sintonización de PID. Uno de los métodos, hay N métodos, ¿no? Tenemos Siegels y Nichols, el método 1, y Siegels y Nichols, el método 2. Cada uno se aplica bajo distintas condiciones, ¿no? Pero lo importante es que nos permite calcular, ¿no es cierto? Para el caso, ¿no es cierto? Esto es el integrador, derivativo y el proporcional, ¿ya? Bueno, acá les muestro algunos parámetros, ¿no es cierto?, de la función de salida, ¿no? Tiempo de setado, tiempo de subida, tiempo de pico, ¿ya? Porcentaje máximo de sobrepaso, que sería este valor, ¿sí? Hago énfasis porque vamos a utilizar esto para la función objetivo. Y, bueno, tiempo de establecimiento, error en estado estacionario. O sea, con algoritmos genéticos podemos buscar, por ejemplo, ¿no es cierto?, que
no sobrepase un cierto valor, o que alcance el tiempo de retardo, ¿no es cierto?, no sobrepase un cierto tiempo, o el establecimiento se encuentre entre un rango, 2, 3%, 1%, ¿ya? Esas premisas podemos fijar en algoritmos genéticos, ¿no? Varios objetivos, como les decía, ¿no? Multiobjetivo, ¿ya? Bueno, hay algunos índices de desempeño con los cuales nos basamos, simplemente les comento acá, ¿no? Por ejemplo, el IAE o el ICE, ¿ya? El integral del error cuadrático, ¿sí? Muy utilizado, que usted conoce. Los errores de gran magnitud tienen mayor incidencia en la cuantificación que los errores de menor magnitud. Estos indicadores, ¿no es cierto?, que son, se calculan de forma diferente, sirven ya para cuantificar el desempeño de nuestra señal de salida, ¿ya? Entonces acá les presento algunos indicadores que lo podrían revisar con más calma. La presentación también la van a compartir, ¿no? Cuando se considera que el porcentaje de sobrepaso, es decir, el sobrepaso, ¿no?, se encuentre por debajo de un valor, se puede considerar el problema de optimización, por ejemplo, ¿sí? Puede ser un ejemplo, ya que busquemos un valor de sobrepaso, como un problema multiobjetivo debido a que se busca el valor mínimo del indicador de desempeño y el valor mínimo de sobrepaso establecido, ¿ya? Entonces, fijémonos, tenemos el IC, ¿no es cierto?, y el valor de sobrepaso. ¿Qué estamos buscando con el IC? Que el error cuadrático, ¿no es cierto?, sea el mínimo. Ese error cuadrático normalmente ¿no es cierto?, se calcula con una función preestablecida, que en este caso es la función rampa, ¿no? Por lo general, los sistemas de control se hacen una evaluación con este tipo de función. Y además, que mi sobrepaso, ¿no es cierto?, eh, sea menor a un valor preestablecido, ¿ya? Restricciones, ¿no ve? El IC es el valor mínimo del índice de desempeño. El delta MP, hemos dicho, es el valor mínimo de sobrepaso, ¿ya? Y este valor, que ya mencionamos anteriormente, peso de ponderación, puede tomar los valores, ¿no?, dependiendo de cada problema, ¿ya? La representación que hemos utilizado ha sido también valores reales, ¿no es cierto? Tenemos los tres parámetros: controlador proporcional, controlador integral, controlador derivativo, ¿no? Y la población inicial de similar forma hemos obtenido para cada parámetro, ¿no? Y nos aseguramos que se encuentre dentro del máximo y el mínimo. Es importante, ¿no?, que estos parámetros, ¿no es cierto?, sean aquellos que permitan físicamente poder reproducir, ¿sí? O sea, yo puedo, por ejemplo, ¿no?, decir que mi parámetro varía entre 1000 y 2000, por ejemplo, el valor proporcional, pero físicamente voy a poder reproducir. Entonces, cada problema tiene, ¿no es cierto?, está en función, ustedes saben, a muchos otros parámetros, ¿no? Resistores, condensadores, diodos, bobinas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos, fíjense, acá me permite, ¿no?, si físicamente se puede reproducir ya estos parámetros, por ejemplo, del controlador proporcional, para eso me sirve, ¿no? Para poder, si no, yo puedo elegir, puedo encontrar un mínimo, pero con un valor, por ejemplo, del controlador proporcional, que físicamente tal vez no podría reproducir, ¿ya? Entonces, eso también es interesante en el tema de algoritmos genéticos, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Utilizamos el cruce de Wright, ¿no?, que ya vimos. La función de adaptación, el fitness, ¿no es cierto?, va a ser el error cuadrático medio, ¿no?, como veíamos. Bueno, acá se le suma, ¿no es cierto?, el valor del sobrepaso, ¿no? Restricciones, ¿no es cierto? Hemos dicho que el porcentaje máximo, hay un porcentaje máximo de sobrepaso, ¿no?, dependiendo en cada caso, ¿no?, cada problema, y el indicador del desempeño sea mínimo, ¿ya? ¿Qué resultados? Penalizaciones. Ah, sí, ahora sí vemos, ¿no? Vamos a penalizar, ¿ya? Por ejemplo, que alguna solución, cuando el sobrepaso se encuentre, en este caso, por encima de algún valor. Hemos definido un sobrepaso del 10%, por ejemplo. Y al hacer la combinación genética, es decir, el operador cruce y mutación, puede ser que algunas soluciones sean buenas, pero su sobrepaso esté por el 12%, el 15%. Esa para nosotros ya no sería una solución aceptable. Entonces, en esos casos, se penaliza. ¿Qué es penalizar? Sumarle un valor alto. ¿Por qué? Cuando lo ordenamos de menor a mayor, esos valores altos van a estar al final de la lista y van a ser considerados como malas soluciones.
Esa es una forma de penalizar. Pero sí, frecuentemente se penaliza. ¿Ya? Hay que siempre penalizar, ¿no es cierto? O hay que hacer cumplir las restricciones operativas, ¿no? ¿Ya? Y vamos a finalizar cuando, en este caso, hemos tomado una cantidad de iteraciones. Para los ejemplos que veíamos, vamos a ver, hemos tardado 39, 40, 50 segundos. Y eso depende también de la computadora, ¿no? Mucho depende de eso, pero el flujo genético nuevamente, ¿ya? Y les presento acá el primer caso de análisis que hicimos. Hemos tomado este artículo, ahí está, para que ustedes también lo puedan, tal vez alguien se interese, ¿no es cierto?, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ¿ya? Este es un controlador, este es para un sistema de 3 tanques, ¿sí? Donde se ha visto que su función de transferencia y se necesitaba un controlador. Esta es la función de transferencia, ¿ya? Entonces lo hemos comparado con el método 2 propuesto por Siegels y Nichols y por supuesto con las soluciones que ha encontrado esta universidad, ¿no? Acá están los parámetros calculados con el método Siegels-Nichols, es el método 2, ¿ya? Y acá está el artículo. Y hemos utilizado distintas funciones objetivos, ¿no? Eso es lo bueno, digamos, que podemos. Y estos son los valores. Fíjense el valor de sobrepaso, ¿no? Una de las mejores soluciones hemos encontrado con este valor, tomando en cuenta este indicador, el IAE, ¿ya? Acá está el gráfico, ¿no? En color azul está el comportamiento de la salida, tomando en cuenta el método de Siegels y Nichols, ¿ya? Y bueno, en color negro, tomando en cuenta este indicador, el ITAE, y en color rojo ya tomando una función multiobjetivo, es decir, tomando en cuenta este indicador de eficiencia y el sobrepaso, el delta sobrepaso, ¿no? Fíjense que sí se puede modular de mejor manera, ¿no? Entonces, esto es, pero en cada problema, ¿no es cierto? Uno va definiendo, pero lo importante es que se puede mostrar, ¿no es cierto? Que sí se puede utilizar o trabajar con algoritmos genéticos para la sintonización, ¿no es cierto? Del PID, ¿ya? Finalmente, tenemos el despacho económico de carga. También este ejemplo, bueno, se ha realizado también en el software Python, se ha utilizado el software Dixilent también, ¿ya? Despacho económico es la asignación óptima de las potencias de generación para minimizar el costo total de generación en un sistema eléctrico de potencia, ¿ya? La función objetivo, pues vamos a tomar, por ejemplo, 3 unidades de generación, ¿ya? Tenemos 3 costos, ¿sí? Restricciones, ¿no? Que el balance tiene que cumplirse. En este caso estamos asumiendo un sistema sin pérdidas, ya para hacerlo simple. Hemos tomado que la generación es igual a la demanda, ¿ya? En Bolivia, comentarles que se utiliza la función de costos de forma cuadrática o de forma lineal, ¿ya? Entonces, cuando se utiliza la función de costos de forma lineal, ¿no es cierto?, se tiene que realizar por métodos numéricos, ¿no? Y la otra restricción operativa es de que la potencia se encuentre entre un mínimo y un máximo, ¿no? Restricción operativa, ¿no? Consideraciones, por ejemplo, en este caso, ¿cómo calculamos la potencia 3? Vamos a generar aleatoriamente la potencia 1, la potencia 2, y para hacer cumplir el balance, fíjense, vamos a calcular de esta forma la potencia 3. Y así garantizamos, ¿no es cierto?, además, que estas soluciones cumplan con la restricción del balance, ¿ya? Son formas, ¿no? Eso en función a la experiencia, ¿no? Finalmente, la función objetivo con la que hemos trabajado es, ¿no es cierto?, la suma de los costos más la penalización, ¿ya? ¿Y esta penalización a qué corresponde? Si esta potencia es menor a la P mínima, es decir, cuando aplicamos los operadores, pudiera ser que esta potencia se encuentre que sea menor a la mínima. Y esto operativamente no se puede dar, ¿no? Y en este caso, fíjense, le sumamos un valor alto, ¿no? Y lo propio ocurriría si la potencia es mayor al máximo, ¿no? Entonces, esta es una forma de tratamiento de las penalizaciones. Estamos penalizando a los individuos que no cumplen con los conjuntos de restricciones, ¿ya? Hay otras formas, ¿no? Por supuesto.
La representación la hemos trabajado con valores reales también, ¿no es cierto? La población inicial, ya sabemos, hemos utilizado el randónico de forma aleatoria y hemos utilizado el cruce de Wright. Estamos utilizando valores reales, ¿ya? Función de adaptación, hemos ordenado de menor a mayor, ¿no? Porque estamos buscando el menor costo. Cuando penalizamos, lo que estamos haciendo es llevar a los individuos o a las soluciones al final de la lista, ¿no? Y bueno, hemos reemplazado el 20% en cada generación y en este caso también hemos finalizado con una cantidad de iteraciones, ¿ya? Acá les presento los datos de un sencillo ejemplo. El flujo genético, bueno, finalmente, para no alargar, acá está. Esta es la codificación que se ha utilizado en Python, ¿ya? Van a ver, les presento acá el flujo genético. Fíjense, este es el flujo genético. Generamos la población inicial, ¿ya? Generamos la población inicial y luego evaluamos, fitness, evaluamos, ¿no? Quiénes son los que más se adaptan, digamos, al medio ambiente y aquellos que son las peores soluciones. Empezamos, ¿no? Empezamos con, fíjense, con el ciclo genético, cantidad de generaciones, ¿ya? Entonces acá evaluamos, hacemos ¿no es cierto? El operador cruza, es decir, vamos generando nuevos hijos, nuevas soluciones, otra vez, ¿no es cierto? La evaluación de la aptitud. Por eso decía en uno de esos comentarios, ¿no es cierto? Puede ser muy costoso porque casi cada instante vamos evaluando a los individuos. ¿Ya? Y acá lo que hacemos es reemplazar ese 20%, ¿no? Generando nuevas soluciones. Y este es el flujo genético, como bien es corto, no hemos utilizado el operador mutación, ¿no? En este caso. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, las funciones que hemos utilizado, por ejemplo, para generar la población inicial. Como pueden ver, no es bastante código que se utiliza, ¿ya? Y simplemente para mostrar, ¿no es cierto? Tenemos acá y acá estoy mostrando las tres primeras soluciones, ¿no? Este sería el costo mínimo. ¿Cómo va variando el costo? Fíjense, ¿no? Empieza un costo alto, etcétera, y a lo largo de las generaciones, bueno, fíjense acá una pequeña cantidad de generaciones ya no cambia, ¿no? Ya encontró la solución. Por esto es un ejemplo sencillo, ¿no? Bueno, y acá quería mostrarles algo que me parece sí necesario. Por ejemplo, fíjense, cuando tenemos este valor real, ¿cómo podemos aplicar el operador mutación, por ejemplo? ¿Ya? Hay varias formas, ¿no? Y les presento una para un poquito más entender este tema. Vamos a convertir este valor, por ejemplo, a un número binario, ¿ya? Y después de convertir a un número binario, vamos a elegir aleatoriamente un gen. Y ese gen lo vamos a mutar. Y vamos a luego calcular cuál es el valor mutado, ¿ya? Fíjense, empezamos con este valor. Ejecutamos, es lo bueno de trabajar con Jupyter Anaconda, ¿no? Puedo trabajar en varias líneas en forma separada. Por ejemplo, fíjense, aleatoriamente, ¿no es cierto? Hemos generado esos valores binarios. Bueno, depende de este valor, ¿no? Este valor lo estamos convirtiendo a valor binario. Y este sería el valor binario, ¿ya? En este caso, fíjense, la posición 1 lo voy a mutar. Esta es la posición 1. Para ver un poquito más, ahí se ve, ¿no? Fíjense, la posición 1 muta. 1 a 0. Calculamos el nuevo valor y el nuevo valor mutado sería 850. Por ejemplo, ¿no? Sigamos viendo, acá fíjense, la posición 6 es la que va a mutar. La posición 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá está. Era 1, ha mutado a 0. Calculamos el valor, fíjense. ¿No? Hasta que hemos modificado un gen, como se puede ver acá, la solución cambia de valor. ¿Ya? Eso es lo que quería compartir. Bueno, esa es la presentación que se tuvo prevista para ver un poco, ¿no es cierto?, la aplicación de algoritmos genéticos. Comentarles, ¿no?, que hicimos también, por ejemplo, eh,
utilizamos algoritmos genéticos en la coordinación de protecciones para relés, ¿no es cierto? Hay curvas de relés, etcétera, y mediante algoritmos genéticos, sobre todo en las redes radiales, ¿no es cierto? Se puede ir actualizando, ¿cierto? Esos ajustes, ¿no? Con información de cortocircuito, estados de carga, etcétera, ¿no? Entonces, así hemos ido realizando diferentes aplicaciones de algoritmos genéticos. Bueno, estoy entonces a algún comentario, consulta, ¿no? Listo, ingeniero. Muchísimas gracias por su presentación. Ha servido de alguna manera para que los que no tenemos conocimiento sobre este tema, es nuevo para nosotros, de alguna manera nos familiaricemos con los conceptos. Muchas gracias. Así también informar a nuestros participantes de que pueden llenar su asistencia. Recuerden que ahí en la asistencia les pide su correo. Ese correo me permite a mí enviarles tanto la grabación como el material de de esta ponencia. Y pasando, también mientras llenan su asistencia, los que aún no lo han hecho, invitarles a los participantes a encender su cámara. Y mientras lo hacen, ingeniero, no sé si me podría, por favor, dejar de compartir para mostrarle el certificado, por favor. Sí, a ver, detener el uso compartido. Ahora sí, Ujú. ahí está. Muchas gracias, ingeniero. Ahora voy a pasar a compartir mi pantalla. Creo que ahí sí se ve, sí se está viendo. Bien, ingeniero, como puede ver, este es el certificado que como organización DESI nosotros le entregamos a usted por agradecimiento al tiempo ofrecido en esta ponencia y también por habernos brindado sus conocimientos con respecto al tema. Permítame leerle. Este certificado es otorgado a Gonzalo Oscar Eulate Ochoque por haber participado en el proyecto de CIWIC y calidad de ponente, con su exitosa ponencia en algoritmos genéticos en la industria eléctrica, realizada el 24 de febrero del 2022, organizado por la Asociación Estudiantil DESI. Ahí está la firma del actual presidente de nuestra organización. Y bueno, este certificado se le va a hacer llegar, ingeniero, a través de su correo. Por ese medio se le va a hacer entrega. Y ya, si no hay preguntas, si no hay preguntas por parte de los participantes, les invito a todos a encender su cámara ya para dar por finalizada la ponencia del día de hoy, la última ponencia de este día. Si todos los que pudieran, por favor, prender su cámara. Damos un tiempito más para que alguien más se anime. Yo creo que ya una suficiente cantidad se ha animado a encender su cámara. Bien, entonces ya para dar por finalizada, por favor, a la cuenta de tres para tomar la captura. Tres, dos, uno, va. Listo. Déjame guardarlo. Listo. Listo, ingeniero. Entonces eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por su tiempo, por su conocimiento brindado. También agradecer a todos los participantes presentes que se han quedado hasta esta hora. Muchas gracias. Conmigo será hasta otra oportunidad. El día de mañana también siguen las ponencias con otros temas interesantes. Y bueno, eso sería todo. Buenas noches con todos los presentes. Buenas noches, ponente. Hasta la próxima. Agradecerles, sí, agradecerles a todos por la invitación y esperamos hacer alguna vez algún intercambio, ¿no? De estos juntamente con los estudiantes de la universidad. Felicitarles además por estas iniciativas, todo en pro del medio ambiente,
Aquí veo también algunos colegas de Bolivia, por ejemplo, el ingeniero Alex Pareja, un saludo desde acá, de La Paz, Bolivia, y saludo a todos ustedes y felicitarles nuevamente por esta excelente iniciativa. Hasta luego, pues. Muchísimas gracias, ingeniero Oscar. Hasta luego.